Saludamos a nuestro siguiente invitado, Haroldo Basualdo. Qué gusto de saludarte y esperar que este 2020 sea súper bueno. Que así sea para todos, ¿no? Sí, claro, eso es lo que queremos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo pasaste? Bien, bien, pensando un poco qué es lo que se va a hacer durante este año, ¿no es cierto?, tan significativo, un 20 que se mira a sí mismo, 2020, lo cual también nos invita un poco siguiendo la alineación del especialista que estaba contigo hace unos minutos atrás. Francisco Gatica. El poder reencontrarse con uno mismo para poder reencontrarse con los demás. Y ahí tenemos un tema muy importante que es la relación de cómo nosotros perdemos esa relación afectiva o cómo seguimos en este camino de intercomunicación, de intercambio afectivo con una persona, un familiar, un amigo, que entra en este deterioro que se llama demencia. Ahora, ¿cómo este tema creo que es súper potente tomarlo? Porque el que él no tenga una demencia no significa que no se comunique, pienso yo, sentir una mano, en fin, una voz. No sé, yo creo que hay muchísimas cosas, me gustaría conversarlas contigo, que eres el experto en estas cosas. Exactamente, fíjate que ese, como muy bien lo has planteado, es el factor que más tardíamente se pierde. El sentir el afecto, el sentir esa mano de la hija, el hijo, el familiar que te acoge y que está contigo sin decir palabras, ¿no es cierto? Ese calor corporal, muchas veces que se da en un abrazo. Eso es lo que más lentamente se pierde, junto con otro factor que es el último, que es el factor sonidos musicales. Por lo tanto, la voz también nuestra es un sonido. Por lo tanto, si juntamos este afecto y el hablarle pausadamente, porque vamos a darnos cuenta que el deterioro va a impedir que capte en forma inmediata los contenidos o significados, ¿no? Y es un factor muy puntual. Yo creo que hay que reordenar nuestras mentes este año como para ponernos en nuestras proyecciones de hacer cambios, el factor afectivo. Yo un día te decía de una canción que me gusta mucho de Franco De Vita, que la cantó con Mercedes Sosa, porque cuando te duelen las cosas, entonces cántame, porque tú me decías de la parte musical. Claro. Y cántame por las noches, que es cuando duele más. Claro, o sea, cántame algo, sin importa que no estés muy afinadito, pero tócame la mano, o sea, todo eso te ayuda a una brutalidad cuando te duele, cuando estás triste. Porque fíjate que esa espontaneidad que tú dices de cantar, si es entonado o no es entonado, pero es una relación de entrega. O sea, yo me entrego como soy. Y me aceptas porque me has aceptado toda la vida así. En una relación, por ejemplo, de un hijo con un padre o una madre con un factor ya de deterioro de demencia. Y nos vamos a dar cuenta que antiguamente las clasificaciones médicas se asociaba el factor demencia a la demencia senil, que era una de ellas, hasta después que aparece el concepto de Alzheimer, ¿no? Que es un deterioro mayor. La diferencia entre una demencia, primero, es que las demencias de otras áreas cerebrales no te lleva a la muerte. El Alzheimer te conduce a la muerte en un periodo muy corto, 3-4 años, porque es un deterioro total. Y el otro factor, como te decía, de las clasificaciones diagnósticas, la demencia senil, y se asociaba a la demencia a la edad, bueno, eso está descartado hoy día porque los cuadros de demencia se están dando ya a partir de los 40 años. Oye, la otra vez, a una persona que yo estimaba muchísimo, estábamos en el hospital, no me acuerdo, y estábamos conversando, y nosotros tratábamos de hablar bajito para que no le moleste, y lo que me parece muy lógico. Éramos en todo caso unos 2 o 3. Y yo me acerco y le pregunto, la verdad, si algo le molestaba, me dijo algo que siempre me gustó. Hablen, esa es música para mí. Claro. Es música para mí. Escucharnos hablar porque éramos cercanos. Fíjate que eso es importante, porque las personas que presentan algunas características de demencia, por ejemplo, olvido, situaciones de comunicación que van a ir después, hay factores que quedan totalmente conservados o se van perdiendo más lentamente, como el factor de sentirse incluido. Porque inmediatamente tú tienes un factor diferencial y se te excluye.
Claro, este no sirve, pongámoslo ya. Exactamente. O sea, es lo mismo que hoy día se recomienda en cirugía de pabellón con las personas anestesiadas, mucho protocolo y cuidado en lo que los médicos conversan, porque tú igual lo estás registrando. Y eso te puede significar, por ejemplo, una situación que te sea negativa, que lo tengas tú como percibido, te puede significar una mayor aceleración cardíaca, un ritmo cardíaco mayor, lo cual puede ser tomado como un factor dependiente de otra cosa y no de lo que tú estás escuchando, claro. ¿no? Entonces, hoy día se cuidan esas cosas. Una persona que está convaleciente, que está enferma y que llegan los familiares todos compugidos, apenados, con cara de esto, ya lo están haciendo que está muerto, Ya ¿no? está muerto, ya lo están significando como una pérdida. El factor que te decía tu amigo, creo que era un factor muy interesante de replantearlo, en el sentido de que nosotros como seres humanos muchas veces excluimos cualquier cosa que no sea diferente. Y el factor puntual que el desarrollo humano se te da en los factores de las diferencias. Imagínate tú un Leonardo da Vinci no existente en nuestra historia. Uy, nos faltaría mucho. Bueno, hoy día sería aceptado por su condición sexual, ¿no es cierto? Claro. Que en ese tiempo era muy vedado, su condición de ser muchas cosas. O Tchaikovsky. Pero, claro, o un Van Gogh, Claro. ¿no es cierto? Recluido, donde el mayor muestra de amor hacia su amante fue mandarle una oreja. Es decir, no sé si le decía yo te sigo escuchando, pero el factor quiero estar comunicado, o sea, te entrego algo de mí, ¿no es cierto? Algo propio, ¿no? Bueno, todos esos factores, si los sacamos de la historia, quedaría un vacío muy grande, ¿no? De adelanto de factores. Siempre la persona dispersa, divergente, es la que te mueve la sociedad. Claro. La masa Esa es la media, que te los normales... Te mueve la jaula. Exactamente, es un grupo que va y utiliza y aprovecha esos beneficios, pero no los crea. Entonces muchas veces parasitamos de quien nosotros queremos excluir de sus beneficios, ¿no? Hay tanta historia de amor. Abelardo y Eloísa, no sé si te acuerdas, ya por Sí. el 1000 y algo, 1050 por ahí. Y todavía le rinde mucho culto en Francia y otras partes. Claro, pero estaban separados, quedaron las puras cartas, ¿no? El problema era que, ¿qué es lo que era Abelardo? Claro. Abelardo era profesor, ¿no es cierto? Y se genera esta relación, además que el hombre vestía hábitos. Entonces, era filósofo. Le confiaron, a ver, si no conocen la historia, le confiaron la educación de una chiquilla. Muy bella. Muy bella. Y él le enseñaba, él tenía un poco más años, no sé cuántos tendría más, pero tenía más. Entonces, claro, entre poesías y frases se fueron enamorando muchísimo. Y él dijo que el problema fue cuando le escribía que en vez de estar tan pendientes de eso, estábamos bien de tocarnos en otras partes. Fíjate cómo el lenguaje te crea realidades, Claro. ¿no? El lenguaje bien usado enamora, encanta, genera odio, genera afectos. Claro. El uso y el don del verbo, de la palabra. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo nosotros entonces podemos mantener una buena relación con alguien, este familiar que efectivamente nos dio mucho en la vida, se generaron los lazos afectivos y en un momento dado no nos reconoce, hace cosas que nos molestan? Bueno, ese es un factor, fíjate, que sufren mucho todos los cuidadores, que en Chile la mayoría, el 80% de los cuidadores son familia. Y un porcentaje muy similar son mujeres. Desgraciadamente los varones no tenemos, no el gen, sino no tenemos el don de darnos cuenta que nosotros en la vida debemos entregar tanto o más de lo que hemos recibido. Cuando recibimos afecto, poco entregamos. Nos sentimos en el derecho de que nos den, que nuestros padres nos mantengan, que nuestros padres nos quieran, a pesar de todo lo que hagamos. Pero como hijos muchas veces no perdonamos nada a nuestros padres cuando tienen una pequeña, ¿no es cierto?, discrepancia con nuestro pensar. Pero uno piensa a veces personas con bastante edad y que uno piensa que ya no están discriminando mucho, pero sí lo hacen. Yo
estuve hasta los últimos minutos con 2 tíos, por lo menos, hermanos por el lado de mi madre, con ellos, en los últimos minutos. Y bueno, el tío Lucho toma la mano, me mira y sabe perfectamente quién está a su lado. Claro. Sabe perfectamente quién está a su lado. Por eso te plantea, los factores cuando hay deterioros cognitivos, factores que ya se asocian con el concepto de demencia, no todos tienen las mismas características. Muchas veces leemos o googleamos y sacamos alguna definición y esa definición muy amplia queremos hacerla valer con nuestros familiares. No, el tema puntual que en demencias hay muchas demencias dependiendo las áreas cerebrales que afecten, dónde se da ese deterioro. Podemos tener factores afásicos, el hemisferio izquierdo, donde no se comprende el lenguaje. Puedo hablar, pero no entiendo lo que me dicen. Se le echa a perder el reloj. Exactamente, son factores de pérdidas de conceptos conceptuales, ¿no es cierto?, que está muy localizado entre un área temporal, que es donde se escucha, ahí está el proceso del lenguaje, y donde se emite, más adelante, el sector de Broca, para poder emitirlo. Bueno, son muchas áreas del cerebro que funcionan coordinadamente para que nosotros podamos comunicarnos. Y eso a veces se pierde, pero no se pierden factores de memoria, por ejemplo, de lo que hicimos cuando éramos pequeños, cuando este ser, el hijo, era pequeño. Se mantiene factores episódicos, factores de vida pasada, y se pierden, por ejemplo, lo que hizo 5 minutos atrás no se acuerda, pero sí se acuerda todo este historial pasado. Entonces, esa gran gama de deterioros que se pueden producir es lo que nosotros no entendemos, porque desgraciadamente, y lo hemos conversado otras veces, hay muy poca divulgación de cómo entendernos, o mejor dicho, el concepto de salud mental. Sí, y hay varias cosas que nos perturban a veces, porque yo recuerdo la otra vez venía una persona, venía del extranjero, hacía tiempo que no estaba, entonces cuando llega y dice, cuando pasamos Talca, y él empieza, no venía conduciendo, pero venía al lado, y aquí en Putagán, pero, o sea, uno dice, estoy conversando con una persona que tiene, claro, porque eso lo tenía de mucho tiempo, claro. En Putagán. Y después nos pusimos a ver, había un partido, recuerdo, y estaba jugando Colo-Colo con alguien, y estábamos mirando, ¿y cómo van? 2-1, bien, pasan 3 minutos, 2, ¿y qué está jugando? Entonces, ¿y cómo van? Entonces, claro, pero la cosa corta... Claro, la memoria de corto plazo muchas veces en algunos casos se pierde y se rememora todo lo anterior, que es donde te evoca el sentido de vida. Fíjate que dentro de los factores, tanto de los factores que se conversaron con el invitado anterior, está dado en esa relación. ¿Cuánto significado tiene lo que nosotros podemos entregar en una conversación? ¿Cuánto significado tiene o cuánto te valoro yo a ti como interlocutor? Y eso se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Se ha ido generando por un factor no solamente cultural, sino legal. Fíjate que lo que te planteaban de poder abrazarte, si tú como docente abrazas a un alumno, puedes ser expulsado por invadir... Claro. La privacidad. La privacidad. Claro. Si lo tocas mucho, puede ser acusado de esto. Date cuenta que hoy en día las parvularias no pueden acompañar a los niños al baño para enseñarles los hábitos, porque las normas legales hoy día te marginan esa condición y te la colocan en un segmento, ¿no es cierto?, netamente de daño psicológico, aversión sexual, por todo lo que ha pasado. Pero por lo que ha pasado, digamos, sí, hemos sido culpables también de eso. Entonces, fíjate que ahora cualquiera, tampoco nada, ahora recién, claro, aquí estamos en un contexto mucho más, no damos un abrazo y toda la cosa, pero eso te van a mirar raro en cualquier parte. Bueno, como te vuelvo a decir, hoy en día las normas, ¿cómo diferencias tú el acoso sexual del abrazo, de tocarse, sincero, de apretarse? O sea, ¿te das cuenta tú cómo nuestra relación de salud mental debería ir mejorando? Pero las normas que nuestros propios legisladores, que después dictan normas y factores, ¿no es cierto?, te van encadenando situaciones que tú dices, pero ¿esto cómo puede ser? Sí, pero fíjate que es complejo, porque si tú encuentras a una persona promedio ahí nomás, hola, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Y hasta ahí nomás, porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona tampoco. Exactamente. Entonces, si no tiene por qué pensar, ¿y de dónde salió? O sea, no, o sea que a lo más va a ser gusto saludarlo.
¿Te das cuenta cómo nuestra sociedad nos genera estos factores claro. en que tú dices, bueno, ¿contribuye la salud mental o estás haciéndome que cada vez que me den la mano yo vea qué intención tiene? Claro. O sea, nos va generando desconfianzas, ¿verdad? Pero a raíz de lo que hemos hecho como bandidos también, pues ese es el problema. Pero no nos incluyamos, por favor, tratemos de ser los diferentes. Que alguien ha hecho ya, pero uno y el otro van a decir, ¿y esto que se cree? ¿No? Pero lo que las personas que forman instituciones han hecho cosas, ¿no es cierto?, que han empañado las instituciones mismas. claro. Y yo creo que ese factor como país nos sirva como poder hacer un cambio en nuestra mentalidad y poder reencontrarnos en esa mirada sincera, ¿no es cierto?, en esa mirada de hace 30, 50 años atrás, de ingenuidad incluso en nuestras relaciones afectivas. Bueno, esos factores es lo que debemos seguir dándonos cuenta, que debemos también hacerlas extensivas y tratar de comprender a nuestros familiares que presentan hoy en día un deterioro denominado demencia. Haroldo, te agradezco mucho esta conversación y da para mucho todas estas cosas y yo creo que sí, nuestros adultos mayores, cuando tienes 80, 90, 100, no sé, yo creo que hace falta tocarlo un poco más, hablarles un poco más lento, que te escuchen. Para ellos es música. Y muchas veces estar con ellos sentados en silencio. Y a veces, claro, es como cuando uno da un abrazo a veces, cuando a alguien se le murió algo, alguien. A veces la gente que se preocupa, ¿qué le digo? No le diga nada, dale un abrazo y se acabó. Si muestra, siente sinceramente, dale un abrazo y se acabó. Así es. Sí, sí, a veces las palabras no son necesarias cuando hay afecto. Totalmente. Bueno, que tengas un año 2020, pero muy agradecido, bueno. muy agradecido. Y vamos a estar conversando. Vamos a tener una pausa, un receso, algo aquí pero vamos a inventar cosas porque necesitamos estar comunicados y muy cerca. Así es.